Enfocamos ahora el tema de los alquileres. Ezequiel Vergara es presidente de Defensa del Consumidor e Inquilinos. Me dice Juanpi, uno de nuestros productores, Juanpi Messina, yo lo que quiero saber, después que Milei dijo que se va a derogar la ley de alquileres y que va a ser libre la contratación entre inquilinos y propietarios, yo quiero saber, ¿firmo ahora con la ley vieja o espero a que se concrete la derogación de la ley de alquileres? ¿Qué es más beneficioso para un inquilino? Ezequiel Vergara, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿qué panorama tenemos por delante? Bueno, es un decreto de necesidad de urgencia muy abarcativo, comprende muchas situaciones de lo que es el derecho del consumidor. ¿Sí? Y dentro de ese derecho del consumidor, por supuesto, están los alquileres, que son muy importantes porque afectan a la vivienda, ni más ni menos. Sí. Entonces, lo más importante, creo, de este decreto Sí. es la posibilidad concreta de hacer operaciones en dólares, la modificación al artículo 765 del Código Civil y Comercial, y también a los alquileres. Específicamente los alquileres ahora pueden ser en dólares, con cualquier tipo de índice o bien escalonados. Esto implica una modificación total al régimen vigente, que obligaba a hacerlo en pesos y de hecho prohibía, o prohíbe, porque la ley está vigente, lo que pasa es que está derogada por un DNU, pero prohíbe la publicidad de los alquileres en dólares. Claro. Otra modificación sustancial es el tema del plazo, que ahora es libre para el propietario decidir cuánto tiempo quiere poner su inmueble en alquiler. Antes estaba obligado a un plazo mínimo de 3 años, el Código Civil y Comercial tenía un plazo de 2 años, y ahora el plazo es libre, si no dice nada, se entiende hecho por 2 años en el caso de los alquileres habitacionales y 3 años los demás destinos. Así que es un cambio de régimen específicamente en cuanto a plazo y a precio, y una invitación a la dolarización de los alquileres, porque claramente hay varios artículos en el DNU que están llamando a publicar en dólares y a pedir que los jueces respeten que ese alquiler fijado en dólares luego pueda ser cobrado en dólares. Y adicionalmente hay un fallo de la Corte de hace 2 días que específicamente habilita a mantener los precios en dólares y a cobrar una deuda en dólares. Así que la Corte Suprema ya en esto está dando un guiño favorable con este fallo que sacó, con lo cual podemos hablar de que de facto los alquileres y la mayoría de las, de facto no, de iure, de derecho, estamos dolarizados en términos de obligaciones que surgen del Código Civil y Comercial. Claro. Ahora, aclárame este punto. Así como lo decís, le da como más facultades al propietario, ¿no? Es como que el que impone condiciones sería el propietario más que el inquilino en los nuevos escenarios de contratos. Bueno, claramente restringe derechos para inquilinos y para consumidores, pero el tema es, a ver, lo que hay que analizar acá es, jurídicamente es un retroceso. Lo que hay que ver es si económicamente esto funciona, porque más allá de que jurídicamente estábamos relativamente avanzados, en la práctica hay una imposibilidad de alquilar para muchísimos inquilinos que no encuentran oferta de inmueble. Entonces eso también hay que verlo. Si en concreto la medida funciona y activa que existan más inmuebles en el mercado y que los inquilinos puedan elegir, eso puede impactar en una disminución de los precios porque va a haber más oferta y más posibilidades. Habrá inquilinos para que vos, les interesa alquilar por un mes, por 2 meses, etcétera. Por el contrario, si nadie baja los precios y nadie modifica los plazos, y bueno, entonces la medida es un fracaso. Y evidentemente va a ser cuestionable. Eso hay que verlo en el transcurso de estos meses. Lo podemos seguir por los portales de clasificados. Si aparecen más inmuebles, vamos a dar un éxito relativo. Si los inmuebles no aparecen, estamos en problema. Claro, o sea, es un escenario como incierto. Pero a ver, si con la actual ley, como decís vos, hay un montón de propietarios que retiraron sus viviendas en alquiler, ante la derogación de la ley, debería esperarse que hubiese mayor oferta, me parece, no sé si Ese es claramente el sentido de la derogación, porque le está diciendo a los propietarios, no hace falta que la pongas por 3 años, no te preocupes por el tema de la inflación, porque te puedes poner en dólares. Ese es el mensaje que se le está dando a los propietarios. Y los propietarios lo toman, le creen y ponen los inmuebles en el mercado, y va a funcionar. Si los propietarios dicen, no, esto mañana sacan la ley verdadera, y me voy a quedar en el aire, bueno, entonces es un fracaso. Hay que ver en definitiva qué hacen los propietarios respecto de sus propiedades.
Y en este caso, Ezequiel, buen día, Sandra te saluda, ¿cómo estás? Buen día. En este caso se está avanzando en lo que decía Milei de un contrato entre partes, ¿no? ¿Estos contratos quedan regulados de alguna manera? ¿Quién controla el cumplimiento? Eso es lo más cuestionable desde mi punto de vista, por supuesto como abogado consumerista, del decreto de necesidad de urgencia. Ese es el punto más débil cuando hace una cita de Vélez Sarsfield, que era el máximo codificador, un jurista muy prestigioso, pero eso no implica que el derecho ya sea superado, que la nueva Constitución de 1994 protege los derechos de los consumidores, y por lo tanto hablar de libertad o igualdad de partes en la contratación hoy es un absurdo jurídico. No existe libertad de contratación ni igualdad de partes cuando yo contrato la telefonía, cuando yo contrato la obra social, cuando yo tomo un avión, cuando hago un alquiler. Siempre el consumidor está en una situación de vulnerabilidad jurídica y el Estado está llamado a protegerlo, y eso no está derogado porque está en el artículo 42 de la Constitución. Así que decir eso de libertad o igualdad es simplemente mejorar la situación de las empresas provisoriamente hasta que luego, si hubiera abusos de parte de esas empresas, los jueces vuelvan a poner las cosas en su lugar. El derecho del consumidor, artículo 42, está completamente vigente y a la ley de defensa del consumidor no se le tocó una coma. Así que hay que tener en cuenta eso. El nuevo Código Civil y Comercial incorpora esos derechos, así que libertad de contratación es una cosa, pero esa libertad, la libertad que importa es la del consumidor, que es la que protege la Constitución Nacional. Entonces los derechos de los consumidores están protegidos por la Constitución Nacional, que era una duda que se planteaba ayer en redes, sobre todo. Por supuesto, y por la Ley de Defensa del Consumidor y por el Código Civil y Comercial. Bien. Así que no hay ninguna duda respecto de eso, y no podría haber abusos si esos abusos ocurren, que ocurren por más que esté la ley, ¿no? Antes del decreto también teníamos abuso de parte de empresas. Son los jueces quienes pueden poner la cosa en su lugar y tienen las herramientas jurídicas para aquella empresa que se abusa de los derechos y los intereses de los consumidores, ponerla en su lugar. Como dice la Constitución, es un mandato para las autoridades, no es algo opcional. Ezequiel, ¿cómo te va, Mateo? Te habla. Quiero preguntarte por el tema de los plazos, porque una de las garantías de la ley que ya quedó derogada por las reformas y demás, que era 3 años, beneficiaba a muchos inquilinos porque te daba previsibilidad, te permitía instalar un aire acondicionado y no pensar que en poco tiempo lo tenés que dejar al departamento y demás. ¿Qué puede pasar con los plazos? Porque si va a ser todo un contrato entre privados... Bueno, es algo bastante inédito. Nosotros en el Código Civil y Comercial de Vélez Sarsfield, o sea, el código original, ya teníamos un contrato con plazo mínimo de 2 años. Entonces, es interesante porque plantea algo novedoso en el derecho comparado y hay que ver si efectivamente funciona. No puedo jugar algo que todavía no vimos si esto activa o no el mercado. Y deja abierta la posibilidad de que deja esto abierto la posibilidad de que sean contratos mucho más reducidos y que los propietarios puedan decir el por plazo un año. puede ser de un mes. Si el propietario quiere poner su casa por un mes, $100, lo puede hacer. Alquilo mi casa por un mes, saque el aviso clasificado y está amparado por el decreto de necesidad. Si luego ese decreto cae, ahí es un juez quien va a tener que resolver si se aplica la ley vigente o si se aplica el DNU. Esa situación va a ser un conflicto de derechos. Si se considera que había una emergencia real, valerá el decreto. Si se considera que no existía condiciones para dictar ese decreto, valerá la ley. Pero en definitiva, hoy puedo poner un aviso clasificado alquilando una casa por un mes. Claro. Estaba pensando qué papel van a desarrollar, van a cumplir, van a tener si se limita el poder de las inmobiliarias, ¿no? Que se dedica un poco a este negocio. No se ha tocado en absoluto honorarios ni disposiciones de los inmobiliarios, y además hay que aclarar que eso son regulaciones provinciales que tampoco el Estado podría en principio regular. Ni siquiera el Congreso podría regular lo que son honorarios de los inmobiliarios. Sí puede hacerlo, por supuesto, en las provincias, es materia o competencia no delegada. Así que en cuanto a la intervención, al inmobiliario no le cambia mucho porque básicamente va a seguir cobrando los mismos honorarios que venía percibiendo, solamente que al modificarse el plazo, en vez de comisionar sobre un año, será sobre un mes, 6 meses o lo que disponga el contrato. Claro. Bueno, entonces, según tu temperamento, esta decisión que adoptó el gobierno con el DNU podría, de alguna manera, abrir el panorama de una mayor oferta de casas y departamentos para alquilar. Y claramente es lo que deseamos. Claro. Y ahí es que se concrete, hay que verlo, porque evidentemente es una medida muy audaz, con poca experiencia en el derecho comparado,
Sí. Y repito, el mercado inmobiliario está en crisis. Entonces, con esta medida hay que ver qué ocurre. Bien. Esperamos Bien. que sea positivo, y bueno, si no es positivo, evidentemente el Congreso tiene la facultad para derogarlo. Y ante esta situación... También otra cosa que hay que aclarar, estos idas y vueltas siempre son negativas, ¿no? Siempre Claro. perjudica, la falta de seguridad jurídica perjudica a todas las partes, y uno no sabe cuál es la ley vigente. Ante esta situación, ¿qué recomendaciones das? Y lamentablemente no puedo recomendar otra cosa más que tanto el propietario como el inquilino, antes de firmar el contrato, consulte un abogado para saber exactamente en qué se está metiendo, y sobre todo si un contrato está en dólares, porque eso implica asumir obligaciones con un peso importante en el caso de una inflación desbocada como es la que estamos viviendo. Claro. Así que el asesoramiento es fundamental, lo mismo los garantes, que a veces livianamente firman los contratos y no saben en lo que se están metiendo. Por supuesto, si el contrato es a 1 mes o 2 meses, no tiene el mismo impacto que un contrato de 2 o 3 años en dólares. Así que eso en definitiva es lo que habrá que ver en concreto. Acá Fabián me pregunta, dice, ¿los contratos firmados siguen vigentes o no? Sí, por supuesto que siguen vigentes, no se pueden hacer modificaciones retroactivas, así que aquel que tenga el contrato firmado por 3 años se puede quedar tranquilo que no lo pueden de ninguna manera desalojar mientras pague el alquiler, por supuesto, mientras cumpla con sus obligaciones, no haga destrozos en el inmueble y demás, está seguro de que puede mantener sus condiciones locativas y ese inmueble hasta tanto se termine el plazo de vigencia de ese contrato. No se modifican contratos firmados ni tampoco podrían modificarse. Bueno, de acuerdo, Ezequiel Vergara, gracias por atender a Radio Suquía. No, muchas gracias a ustedes por difundir estos temas. Un saludo. La Supermañana. ¿Escuchás? Suquía 96.5. La radio más cordobesa.